Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho que hablar, a inteligencia artificial. Exacto. Sé que para muchos la tecnología puede sonar a algo complejo Sí. y lejano, ¿Eh? como si fuera solo para expertos, ¿verdad? Claro. Pero tranquilos. Hoy no vamos a hablar de códigos ni algoritmos, ¿eh? No, no. Vamos a explorar las grandes preguntas, las que nos afectan a todos, incluso si no somos expertos en tecnología. Totalmente. La inteligencia artificial, o IA, como la llamamos, está cambiando el mundo rápidamente. Y es importante que todos entendamos no solo qué es, sino también cómo nos impacta en el día a día. Esa es la clave. No se trata de convertirnos en ingenieros de la noche a la mañana, no, Para nada. sino de comprender cómo esta IA está presente en nuestras vidas. ¿Y qué significa para nosotros? Empecemos por lo básico. Mucha gente piensa en robots futuristas cuando escucha IA, Sí, pero en realidad va mucho más allá. es verdad. Las películas nos han mostrado robots que hablan, piensan y hasta tienen sentimientos. La realidad es que la IA se trata de máquinas que pueden realizar tareas que nosotros, los humanos, consideramos inteligentes. Ajá. Cosas como aprender, resolver problemas, tomar decisiones, incluso cosas que nos parecen sencillas como reconocer una imagen o traducir un idioma. O sea que la IA ya no es cosa del futuro, sino algo que está presente en nuestro día a día. Exactamente. Piensa, por ejemplo, en las recomendaciones que te da Netflix. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabe la plataforma qué películas o series te pueden gustar? Se leía en acción, analiza lo que has visto antes y lo compara con las preferencias de millones de otros usuarios para sugerirte algo que pueda interesarte. Es increíble. Nunca lo había pensado así. Parece magia, pero en realidad es tecnología. Claro. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo se compara la inteligencia de una máquina con la humana? Es una pregunta muy interesante. A veces tendemos a compararlas directamente, pero en realidad son cosas distintas. Imagina a los antiguos escribas copiando libros a mano. Era un trabajo lento y meticuloso. Sí. Luego llegó la imprenta, que podía producir miles de copias en un abrir y cerrar de ojos. ¿Significa eso que la imprenta era más inteligente que los escribas? Claro que no. La imprenta era una herramienta que hacía el trabajo más rápido, pero no por eso más inteligente en el sentido humano. Exacto. La IA también es una herramienta. Puede procesar información a una velocidad increíble, pero eso no significa que piense o sienta como nosotros. Entiendo. Entonces la IA tiene sus propias fortalezas, diferentes a las nuestras. ¿Y en qué áreas de nuestra vida podemos ver la IA en acción? Además de Netflix, claro. Bueno, la IA está presente en muchísimos campos, desde los coches autónomos que ya están circulando por algunas ciudades, Esos sí que parecen sacados de una película. hasta la forma en que los bancos detectan fraudes con nuestras tarjetas de crédito. La IA está transformando la industria, la medicina, la seguridad, prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad. Wow. Entonces estamos rodeados de IA, aunque no siempre la veamos. Y eso me lleva a la gran pregunta. Si la IA puede hacer tanto, ¿quién decide qué es correcto y qué no? ¿Dónde están los límites éticos? Esa es la cuestión fundamental. Y para responderla tenemos que empezar por comprender que la IA, como cualquier herramienta poderosa, puede usarse para el bien o para el mal. Es decir, no se trata de si la IA es buena o mala, sino de cómo la usamos. Exactamente. Y para usarla con sabiduría necesitamos pensar en las consecuencias de nuestras decisiones, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Un poco como la famosa frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Precisamente. Para entender mejor la ética de la IA, vamos a analizar algunos de los desafíos más importantes que presenta, como el impacto en el mundo laboral. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Se habla mucho de que la guía podría reemplazar a los humanos en muchos trabajos. Es una preocupación real. Imagina un robot capaz de mover cajas en un almacén a una velocidad mucho mayor que cualquier humano. Eso podría afectar el trabajo de muchas personas. ¿Significa eso que la IA nos va a dejar a todos sin trabajo? No necesariamente. Algunos expertos creen que la IA, en vez de quitarnos trabajos, nos ayudará a crear nuevos tipos de trabajo, trabajos que requieran habilidades que las máquinas aún no pueden replicar. Eso sería fantástico. Pero, ¿qué tipo de habilidades serían esas? Buena pregunta. Para responderla, tenemos que comprender mejor las diferencias entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, un tema que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Suena fascinante. Ya estoy deseando escuchar la segunda parte. Pero por ahora, vamos a hacer una breve pausa. No se vayan, volveremos enseguida. Retomamos nuestra conversación sobre la ética de la inteligencia artificial y, como ya mencionamos, la IA está transformando el mundo a pasos agigantados. Sí, en la primera parte hablamos de cómo la IA ya forma parte de nuestras vidas,
desde las recomendaciones de Netflix hasta los coches autónomos. Exacto. Y para navegar este nuevo mundo es crucial que hablemos de la responsabilidad. Responsabilidad suena a algo muy serio. ¿A qué nos referimos exactamente con responsabilidad cuando hablamos de la IA? Buena pregunta, no se trata solo de buscar culpables cuando algo sale mal, sino de pensar en las consecuencias de nuestras acciones, incluso aquellas que no podemos prever por completo. Es decir, ser conscientes de que cada paso que damos con la IA puede tener un impacto en el mundo. Precisamente, y para actuar con responsabilidad necesitamos entender tanto los límites como las posibilidades de la IA. Por ejemplo, hablemos de los coches autónomos. Tienen el potencial de hacer las carreteras más seguras y eficientes. Pero ¿qué pasa si un coche autónomo se enfrenta a una situación de emergencia donde tiene que tomar una decisión difícil? Es una pregunta complicada. ¿Cómo programamos una máquina para que tome decisiones morales en una fracción de segundo? No hay respuestas fáciles. Algunos expertos sugieren que podríamos programar los coches autónomos para que sigan un conjunto de reglas éticas predefinidas como priorizar la vida humana por encima de todo. Eso suena lógico, pero ¿qué pasa si hay que elegir entre la vida del pasajero y la de un peatón? O entre la de varios peatones. ¿Cómo decidimos qué vida tiene más valor? Es ahí donde la cosa se complica. No podemos delegar decisiones morales tan complejas a las máquinas sin una profunda reflexión ética. Necesitamos un debate social amplio sobre qué valores queremos que guíen el desarrollo y la aplicación de la IA. Entonces, ¿quiénes son los responsables de garantizar que la IA se use de forma ética? ¿Los gobiernos, las empresas, los científicos? Todos tenemos un papel que jugar. Los gobiernos deben establecer marcos legales que regulen el desarrollo y la aplicación de la IA, protegiendo los derechos de los ciudadanos y la seguridad de la sociedad. Claro, necesitamos leyes que nos protejan en un mundo donde las máquinas toman decisiones cada vez más importantes. Las empresas también tienen una gran responsabilidad. Deben desarrollar la IA con principios éticos sólidos, pensando en el impacto social de sus productos. Es decir, no solo buscar el beneficio económico, sino también el bienestar de la sociedad. No queremos que la IA se convierta en una herramienta para el control o la manipulación. Exactamente. Y los científicos e ingenieros que desarrollan la IA tienen la responsabilidad de ser conscientes de las implicaciones éticas de su trabajo y buscar soluciones que beneficien a la humanidad. Es decir, que no se trata solo de crear tecnología por crearla, sino de hacerlo con un propósito ético claro. Así es, pero no olvidemos que la responsabilidad no recae solo en los expertos como ciudadanos. También tenemos el deber de informarnos, participar en el debate público y exigir que la IA se use de forma justa y transparente. Es decir, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros resuelvan los problemas por nosotros. Debemos ser ciudadanos activos, conscientes del impacto de la IA en nuestras vidas. Precisamente para eso necesitamos espacios de diálogo donde podamos compartir nuestras preocupaciones, nuestras ideas y buscar soluciones conjuntas. Foros, debates, intercambios de ideas. Necesitamos una conversación global sobre la ética de la IA, donde todas las voces sean escuchadas. Y donde podamos aprender unos de otros, porque la ética no es un conjunto de reglas fijas e inamovibles, sino un proceso de reflexión constante. Un proceso que debemos llevar a cabo juntos como sociedad, porque la IA no es solo un asunto de tecnología, sino también de valores, de principios de lo que consideramos bueno. Y justo para todos y para avanzar en este camino, necesitamos cultivar ciertas virtudes, ciertas cualidades que nos ayuden a tomar decisiones éticas en un mundo cada vez más complejo. Hablando de virtudes, la prudencia es esencial para actuar con cautela y previsión en el desarrollo y la aplicación de la IA. Claro, no se trata de lanzarnos a lo loco a crear máquinas superinteligentes sin pensar en las posibles consecuencias. Exactamente. Y la justicia es fundamental para garantizar que la IA se use de forma equitativa, sin discriminaciones ni abusos. La justicia es clave. No queremos que la IA amplíe las desigualdades que ya existen en el mundo, que beneficie a unos pocos y deje a otros atrás. Por supuesto, también necesitamos responsabilidad, como ya hemos mencionado, para asumir las consecuencias de nuestras acciones en el ámbito de la IA. Y no olvidemos la compasión para no perder de vista que la IA, a pesar de sus avances, sigue siendo una herramienta creada por y para los seres humanos. La compasión, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de entender sus necesidades y sus emociones, es algo que las máquinas, por muy inteligentes que sean, nunca podrán replicar del todo. Y hablando de lo que las máquinas pueden o no pueden hacer, llegamos a otro tema crucial, la distinción entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. En la primera parte dijimos que compararlas directamente puede ser un error. Pero ¿cómo podemos entender sus diferencias, sus límites, sin caer en la tentación de compararlas? Y volvemos a nuestra inmersión profunda en la ética de la inteligencia artificial. Ya hemos hablado de responsabilidad, de virtudes, de los desafíos que presenta la IA. Pero ¿cómo se traducen estas ideas en la práctica? Buena pregunta. En esta tercera parte vamos a aterrizar en la realidad y explorar algunos dilemas éticos concretos que la IA nos plantea en la vida diaria.
Situaciones que nos hacen pensar, que nos obligan a tomar decisiones difíciles. Me gusta la idea de aterrizar, de llevar estos conceptos abstractos a situaciones que todos podamos entender. Exactamente. Empecemos con un ejemplo que ya hemos mencionado. Los coches autónomos. Imagina que un coche autónomo circula por una carretera y, de repente, un peatón cruza la calle sin mirar. El coche tiene que tomar una decisión en una fracción de segundo, frenar bruscamente y arriesgarse a causar un accidente con el coche de atrás, o seguir recto y atropellar al peatón. Es una situación terrible. ¿Cómo programamos una máquina para que tome una decisión moral tan compleja? Ahí está el dilema. No hay una respuesta fácil. Algunos expertos creen que podríamos programar los coches autónomos para que minimicen el daño, es decir, que elijan la opción que cause menos heridos o víctimas. Pero, incluso en ese caso, ¿cómo decidimos qué vidas tienen más valor? ¿La del pasajero, la del peatón? ¿La de un adulto, la de un niño? Es un debate muy complejo. No podemos simplemente dejar que las máquinas tomen decisiones morales por nosotros, sin una profunda reflexión ética. Necesitamos establecer criterios claros, límites éticos que guíen su comportamiento. Exactamente. Y esto nos lleva a otro dilema ético importante, la privacidad. La IA se basa en el análisis de grandes cantidades de datos y muchos de esos datos son personales, nuestras preferencias, nuestros hábitos, nuestra información médica. ¿Cómo garantizamos que esos datos se usen de forma responsable y que nuestra privacidad sea respetada? Es una pregunta crucial. A veces compartimos información en Internet sin pensar en las consecuencias, y esa información puede ser utilizada de maneras que no nos imaginamos. Es cierto. Por eso es importante que seamos conscientes de los datos que compartimos y que exijamos a las empresas y a los gobiernos que protejan nuestra privacidad. La IA no puede ser una excusa para la vigilancia masiva o la manipulación. Hablando de manipulación, otro dilema ético que se plantea con la IA es el de la desinformación. Ya estamos viendo cómo se pueden crear noticias falsas o videos manipulados que parecen reales. Y la IA puede hacer que este problema sea aún peor. Es una preocupación real. La IA puede utilizarse para crear contenido falso cada vez más sofisticado y convincente, lo que puede tener un impacto negativo en la democracia, la confianza en las instituciones, la cohesión social. Necesitamos desarrollar mecanismos para detectar y combatir la desinformación, y también para educar a la sociedad sobre cómo identificar las noticias falsas. Entonces, la ética de la IA no se limita a los robots y los coches autónomos, sino que afecta a muchos aspectos de nuestras vidas. Exactamente. Y lo más importante es que no hay respuestas fáciles. La ética de la IA es un debate en constante evolución y necesitamos la participación de todos, científicos, políticos, ciudadanos. Hemos explorado muchos dilemas éticos. Hemos reflexionado sobre la responsabilidad, las virtudes, la diferencia entre la inteligencia humana y la artificial. ¡Qué viaje tan intenso! Ha sido una inmersión profunda, sin duda. Pero creo que hemos logrado nuestro objetivo: despertar la conciencia sobre la importancia de la ética en la era de la IA. Y sobre todo, hemos visto que no hay respuestas fáciles, que la ética no es un conjunto de reglas preestablecidas, sino un proceso de diálogo, de reflexión, de búsqueda constante. Un proceso en el que todos debemos participar, porque el futuro de la IA no está escrito. Lo estamos escribiendo nosotros, con cada decisión que tomamos, con cada paso que damos. Y para terminar, queremos dejarles con una invitación a seguir explorando este fascinante y complejo mundo de la inteligencia artificial, a seguir haciendo preguntas, a seguir buscando respuestas, a seguir construyendo un futuro ético para todos. Porque la IA no es solo un asunto de tecnología, es un asunto de humanidad. Así es. Y como dijo un gran pensador, la tecnología no es buena ni mala, ni tampoco es neutral. Depende de nosotros usarla para el bien, para crear un mundo mejor para todos. Hasta la próxima, amigos. Y que la ética guíe nuestros pasos en este nuevo mundo que se abre ante nosotros.